A continuación hablaremos de los pasos para la construcción de una buena metodología en investigación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde va la metodología. Ya como nosotros hemos visto, teníamos nuestra idea, desarrollamos el problema, vimos la justificación, pasamos por el marco teórico, la pregunta. Recordemos que estos son conceptos que pueden ser intercambiarse, ¿cierto? Con respecto al orden, que puede seguir dependiendo de la estructura que ustedes les den. Por lo general, se prefiere que la pregunta vaya un poco antes del marco teórico, pero a veces el marco teórico te va a entregar, lo que estamos haciendo nosotros en clases, te va a entregar elementos para mejorar esta pregunta. Aquí, seguro un poquito aquí. El objetivo general y los objetivos específicos también vienen después, entonces, de la construcción de la hipótesis, y tenemos entonces la metodología que va a ir en función entonces de los objetivos. ¿Ya? También en la metodología tenemos que tener todas las consideraciones éticas que debiese tener nuestro estudio. Por lo tanto, en una construcción metodológica debemos contemplar el diseño de investigación y debemos justificar, ¿ya? Debemos describir la población, los criterios de selección, el cálculo del tamaño de la muestra, las técnicas de producción y la obtención de la información y el plan de análisis de datos, que es lo que se está viendo en estadística. Ya por lo general es un relato más bien corto, ya no está todo el volumen en la metodología, a menos que ustedes quisieran comprobar una metodología como tema de interés. Ahí cambia un poquito. En la metodología entonces debemos desarrollar el diseño, la población, el criterio de selección, el tamaño de la muestra y el análisis de datos, ¿ya? Ahora, en esta asignatura pensemos que el proyecto final nos va a quedar en 5 planes, entonces, ¿cuánto debiese quedar de metodología? Obviamente podría ser hasta media plana, tenemos que tratar de escribirlo y reducirlo para que todo quede bastante claro con respecto a la metodología. La vez anterior vimos los diseños de investigación, hay que verlo dentro de la malla antes que la metodología para que podamos entender entonces qué diseño vamos a escoger. El diseño de investigación es el tipo de estudio y este determina, ¿cierto? Es determinado según lo que nosotros queremos observar. La mayoría de las veces los objetivos del estudio pueden alcanzarse mediante diseños opcionales. Los investigadores entonces tienen que seleccionar lo que vimos anteriormente, si el estudio primero es observacional o es experimental. Si se toma la decisión de realizar un estudio observacional, se tiene que definir si la variable será transversal o longitudinal. ¿Ya? Es súper importante dentro de toda la materia de investigación que por lo menos nos acordemos bien de estos tipos de diseño, si es transversal, si es longitudinal, si es retrospectivo, también si es prospectivo. La buena noticia es que los nombres son bastante intuitivos, ya no sería extraño que a ustedes se les olvidara cuál es la diferencia de un estudio longitudinal y uno prospectivo. La misma palabra lo dice, que uno se considera los hechos del pasado y otros tienen que hacer un seguimiento de los individuos hacia el futuro, que es el prospectivo, y también la palabra nos dice estudio longitudinal, yo me imagino algo como largo, ¿cierto? En el que vamos haciendo varias mediciones a través del tiempo. En los estudios observacionales lo que vimos estaban los reportes de casos, estudios de caso, corte transversal y estudios poblacionales, que los vimos, ¿cierto? En la clase los estamos viendo, de hecho, porque esto es como un tejido, vamos a estar constantemente devolviéndonos a ciertas etapas de la investigación para entenderlas mejor, y también tenemos los estudios analíticos, que son los estudios de caso control, cohorte, los estudios de prueba diagnóstica, eso nos falta ver, segundo semestre, y las revisiones sistemáticas, que también se las quiero enseñar, que aquí hay una buena idea para que ustedes puedan publicar sin la necesidad de quizás hacer trabajo de campo. Recordar entonces que el estudio experimental se entiende como estudios experimentales a aquellos donde tenemos una intervención
en el curso normal y es de carácter prospectivo. Tenemos que recolectar datos entonces y tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes. Entonces, tenemos que recordar todo esto, ¿ya? Tenemos una población, entonces, de la población extraemos una muestra. Muy importante el concepto de aleatorización. A ustedes como participantes del área de la salud siempre les van a pedir, especialmente, obvio, cuando están trabajando con personas, que la muestra esté aleatorizada para no influir en la respuesta final, lo dijimos. Después tenemos un grupo control y un grupo experimental y obviamente podemos tener más grupos, ¿cierto? Podemos tener más grupos controles y también podríamos tener más de algún desenlace, ¿ya? Pero lo básico, como se mencionó también, lo básico es que por lo menos tengamos este 2x2, ¿cierto? Esta tablita de contingencia de 2x2 para que podamos hacer una comparación y podamos medir entonces nuestra variable de respuesta. Entonces recordemos que el desenlace es obviamente la variable de respuesta y esto sería nuestra y en cualquiera de los gráficos o tabla de contingencia y nuestra x, en el fondo lo que estamos controlando y lo que vamos a ver el efecto del experimento, del tratamiento, del diagnóstico, es la variable entonces independiente. Tenemos que dimensionar que dependiendo del estudio, vamos a tener entonces estudios que son de tipo no experimental, por ejemplo, diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo, diseños de panel. Si son con propósito, bueno, uno de los propósitos es analizar los cambios a través del tiempo, si un estudio es longitudinal y evolutivo. Tenemos los estudios también transversales, ¿cierto? Que los mencionamos, que es la recolección de datos en un único momento, y aquí un estudio transversal puede ser exploratorio, descriptivo, y también podemos buscar un estudio correlacional. Mientras que los estudios experimentales, tenemos también los preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Ya ustedes después tienen un ramo que van a poder hacer un zoom de este tipo de ensayos, ¿ya? Lo importante es que tengan en consideración en investigación que existen para los estudios experimentales ciertas categorías que tienen que declarar en el momento que ustedes realicen un estudio. Quizás no ahora en el pregrado, pero sí cuando quieran hacer sus especialidades, posgrado, ¿cierto? Después cuando quieran postular a proyectos internos, privados, públicos, en realidad lo más probable es que muchos de ustedes en algún momento tengan que hacer investigación. Y al hacer investigación en la metodología tienen que declarar todo, no con detalle. No significa que ustedes tengan que hacer una definición de los diseños de estudios, pero tienen que decir el nombre y el apellido de cuáles son estos estudios por los que van a trabajar. En este capítulo entonces es importante que el diseño haya sido el apropiado para el estudio. Ya hemos hablado varias veces de si con este estudio queremos ver causalidad, entonces tenemos que hacerlo a nivel temporal. En este estudio le podemos pedir al paciente que se realice esta intervención o los daños pueden ser mayores que los beneficios, entonces no nos conviene, tiene que ser un estudio observacional. Tenemos que hacernos todo ese tipo de preguntas. Deben explicar la dimensión temporal, entonces deben decir inmediatamente si es transversal o longitudinal, deben presentar la unidad de análisis y el nivel, ¿cierto? Si es una correlación, una causalidad o inferencia, y es de importancia señalar si el diseño corresponde entonces a lo cuantitativo o cualitativo con los datos que se han obtenido. La mayoría de las veces en el área de la salud se hacen estudios de tipo cuantitativo, pero eso no significa que sean mejores diseños que el estudio, que el enfoque cualitativo. Y el enfoque cualitativo también nos permite extraer otro tipo de información. Y son muy, muy valiosos para la ciencia. Con respecto a la población, nosotros dijimos que es vital que sea lo más homogénea con respecto a la variable de estudio. Dentro de esta población vamos a tener elementos que sí vamos a poder medir y dentro de estos elementos que sí podemos medir, ¿sí? Que son los elementos unidades de muestra, está la muestra. ¿Ya? Entonces la muestra, la característica es que tiene que representar a la población, pero con respecto a
a la homogeneidad que tenga, ¿ya? Y esto a veces es un poco complejo de entender. Se debe explicar por medio de un muestreo que puede ser probabilístico, que es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso totalmente aleatorio. Ya se supone que yo o ustedes como investigadores le dimos a todos las mismas probabilidades de ser escogidos. Es un muestreo aleatorio. Un muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Siempre se les va a recomendar, a pedir que ocupen un muestreo probabilístico, pero no siempre van a poder, especialmente porque no tenemos acceso a toda la población por un tema temporal o experimental, no vamos a poder ocupar un muestreo probabilístico. Y muchas veces también me atrevería a decir que en más de la mitad de los casos el muestreo es, especialmente cuando ustedes ya son profesionales, ahí están ejerciendo en el campo y tienen acceso a pacientes, es un muestreo no probabilístico. Es como, pongamos un ejemplo, sería un poco extraño pero ideal que ustedes tuviesen acceso a todos los pacientes con cáncer, por ejemplo, de Chile, ¿ya? Y tuviesen, por ejemplo, un Excel y del Excel fuesen escogiendo a las personas, ¿cierto? De manera aleatoria, que van a quedar en un grupo control y que van a quedar en un grupo de tratamiento y al grupo de tratamiento le vamos a dar la intervención. Eso no va a ocurrir. Por lo general ustedes van a trabajar con un grupo de pacientes que le dio el consentimiento informado y que tiene muchas ganas de mejorarse, por lo tanto va quizá a aceptar la intervención que ustedes le van a proponer, ¿cierto? Si es que pasó todas las consideraciones éticas y las aprobaciones por parte de los comités de ética correspondientes. Muestreo probabilístico, tenemos el muestreo simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Ustedes deciden, tienen la oportunidad de hacer un muestreo aleatorio, pueden ocupar cualquiera de estos 4 muestreos. El muestreo no probabilístico, tenemos muestreo por conveniencia, por cuotas y bola de nieve. A todo esto, esta actividad también se repasa en la materia de estadística, ya cuando se ve el tamaño muestral. Por eso ahora solamente estamos viendo los títulos, porque en realidad estamos visualizando cuáles son los elementos que se necesitan para construir una metodología. Tenemos entonces el muestreo por cuota, en el que particionamos una variable en la cual los individuos fueron escogidos por conveniencia, y tenemos un muestreo por conveniencia, que la diferencia con el de por cuota es que aquí la muestra es más bien homogénea. En cambio, el por cuota tuvimos la oportunidad de hacer alguna partición. El bola de nieve es el muestreo en el que tengo un individuo y se supone que este individuo conoce a alguien con sus características parecidas y podemos aumentar el n gracias a los mismos individuos. Por lo general, este tipo de muestreo se ocupa en variables que son complicadas de encontrar o de declarar. Entonces tenemos que ir haciendo este tipo de muestreo de a poquito. En caso de que muestreo aleatorio, en un caso muestreo aleatorio, entonces tenemos que explicar si es aleatorio simple, estratificado, aleatorio por conglomerado o aleatorio sistemático. Y en el muestreo no aleatorio debemos decir si es por conveniencia, cuota intencional. Ojo que acá existen más muestreos no aleatorios. Y en el muestreo aleatorio existen combinaciones entre los distintos tipos de muestreos. Pero insisto que esto lo vamos a ver en la clase de tamaño muestral. Ahora, ¿qué es lo importante en metodología? Que ustedes en el relato siempre coloquen cuál es el tipo de muestreo. Tipo de muestreo por conveniencia, tipo de muestreo aleatorio. ¿Ya? Lo declaro. La muestra entonces nos debe indicar cuán representativa es la población diana a la cual se le generalizan los resultados, por lo que la muestra debe ser suficiente para garantizar la validez externa, lo que se dijo en la clase de diseño experimental. La validez externa tiene que ver entonces con el cómo nosotros generalizamos este estudio. Si obtuvimos una buena muestra, una muestra que sea homogénea, es más confiable decir que los que nosotros encontremos en este grupo también lo podemos extrapolar a la población. Con respecto a los parámetros y estadísticos que también se tienen que transparentar en esta etapa de la investigación,
tenemos que tener en cuenta cómo entonces se comportan las variables de interés de la población. Si aquí vemos, por ejemplo, los circulitos blancos versus los circulitos rojos, y sabemos que esta es toda la población, podemos decir que más o menos hay la mitad de circulitos rojos y la mitad de circulitos blancos. Si nosotros extraemos porciones de esta muestra, este porcentaje va a cambiar. Por ejemplo, acá. Pensemos que los circulitos negros son los circulitos rojos ahora, ¿ya? Si yo extraigo una porción, ¿cierto? En este caso, yo voy a ver dos bolitas pintadas, ¿cierto? De 10. En cambio, en esta, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 10. Entonces, obviamente, que esta porción que fue aleatoria es mucho más representativa que la porción real, ¿ya? Mientras que esta disminuyó un poco con respecto al valor de la población. Bueno, ¿qué pasa? Que las muestras se pueden comportar de manera distinta y a eso es lo que le llamamos la variabilidad muestral. Con respecto a la representatividad, aquí tenemos que tener cuidado con este concepto. Hay muchos libros de bioestadística y en realidad eh, estadísticos aplicados a las estadísticas que son muy inteligentes en esa área, que nos invitan a reflexionar acerca de un concepto que siempre nos ha seguido, ¿ya? ¿Qué es la representatividad? Se define que una muestra que es una imagen lo más parecida a la población total. Ahora, ¿cómo sé que una muestra es representativa? ¿Cómo lo sabemos? Porque se supone que conocemos a la población. La pregunta es, ¿y si conozco a la población, para qué necesito una muestra? ¿Ya? Entonces, ojo que el concepto de representatividad es poco útil porque nosotros no podemos garantizar a la población. Entonces, ¿cómo podemos determinar que la muestra es lo más cercana a la realidad? Lo más, eh, lo más factible, ¿cierto? Es que tengamos un tamaño muestral adecuado y realicemos validación externa y validación interna de forma aleatoria. Entonces, cuando ustedes después en el futuro o en poco tiempo quizás quieren hacer alguna publicación con algún docente, eso también lo vamos a ver con algún docente que sea especialista en el área y tenga quizás el tiempo de acompañarlos en un trabajo que ustedes debiesen desarrollar en, no sé, en un 95%, les van a pedir entonces que ustedes demuestren la validez interna y la validez externa de estos estudios. Tal como dice aquí el libro, uno de mis libros favoritos de Miguel Martínez, La bioestadística amigable, página 107, la representatividad es una falacia que ha contaminado los estudios epidemiológicos durante décadas. Entonces, más allá de hablar del tema de la representatividad, la invitación es hablar de tamaños muestrales adecuados, validaciones externas y validaciones internas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les dejo, cuando tengan tiempo, de dos videitos que ustedes pueden visualizar, donde se habla un poco del tema de la validez interna y la validez externa. Entonces, chicos, el tamaño de la muestra, que también lo tienen que declarar acá. Y ojo que aquí, por ejemplo, ustedes pueden entregar un artículo y solamente por un tamaño de muestra van a demorar 3 meses en devolverles el artículo, tienen todo bueno, pero no declararon el tamaño de muestra, todo el proceso de nuevo. Entonces 3 meses que les devuelven el artículo y después demoran ellos en recibirlo porque están ocupados los revisores, 2 meses más solamente por un número, el tamaño de muestra es un número, así que no lo vayan a olvidar. Cuando decimos que el tamaño de la muestra depende de la variabilidad de la muestra y no del tamaño, es por lo siguiente. Imaginémonos un chef que está consumiendo una sopa de marisco, por ejemplo, ¿ya? Y cada vez que toma él un cucharón, se supone que esta sopa es de mariscos, entonces yo no voy a encontrar, no sé, champiñones, ¿ya? O no voy a encontrar espárragos, porque no es una sopa de espárragos. Voy a encontrar quizás papa, piure, almejas, pero yo sé lo que voy a encontrar. A lo que voy es que la muestra aquí es homogénea. ¿Ya? La muestra es homogénea, la variabilidad no es tan alta. ¿Ya? Por lo tanto, ¿es necesario que el chef saque una cuchara por cada plato? No, no es necesario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sopa entonces es homogénea.
Entonces los muestreos se pueden dividir en probabilidades, en muestreos, probabilísticos y no probabilísticos. Tenemos que requerir precisar el tamaño de la muestra en el caso probabilístico, hay que seleccionar las unidades, hay que hacer un marco muestral, todo esto se ve en la clase de tamaño muestral y los procedimientos pueden ser, bueno, R lo hace, R y Excel les ayudan a generar una muestra aleatoria. Y en el probabilístico simplemente ustedes van a esperar a que su muestra llegue, la van a seleccionar de una manera conveniente y no podemos pensar que va a ser estadísticamente representativo de la población. ¿Ya? Ojalá que tuviesen un N muy alto, puede pasar, pero pensemos un poquito. El mismo caso de las encuestas. No toda la gente va a querer, ¿cierto? Participar en alguna encuesta que ustedes quieran ingresar, por ejemplo, por internet, que puede ser más fácil para uno, pero ese reclutamiento de información puede ser muy, muy grande. Por lo tanto, el N que ustedes van a tener en este tipo de estudios va a ser bajo y como dijimos, el N, especialmente los estudios exploratorios que quieren caracterizar una población, tiene que ser alto. Criterios de selección súper importante, esto tiene que ver con la validez interna, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes colocan una medición o un paciente que en el fondo puede alterar la variable de estudio, ya no van a estar midiendo lo que quieren medir. ¿A qué se refieren los criterios de selección? A definir bien a la población de estudio. Ustedes deben investigar, ¿cierto? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Ya? Los criterios de selección entonces se dividen en inclusión y en exclusión. En los criterios de inclusión vamos a colocar todas las características que debe tener el sujeto de estudio, por ejemplo, la edad, el género, el nivel socioeconómico, el estado civil, todo lo que ustedes dicen, si yo mido esto, ¿cierto? Voy a poder medir la variable. Mientras que los criterios de exclusión son condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles, ¿ya? Entonces, puede ser presencia de comorbilidades, gravedad de una enfermedad, presencia de embarazo. Imagínense, estoy inventando, que queramos ver el efecto de un tratamiento para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Ya? Y dentro vamos a hacer un estudio experimental, nos dieron todos los pases en el comité de ética y dentro de la población hay una mujer embarazada de 3 meses. ¿Ya? Entonces, puede que la mujer, por ahí hay algunos estudios que dicen que es al revés, que las mujeres embarazadas sacan mucha más energía, pero en realidad hay un porcentaje importante de mujeres que se va a cansar un poquito más, ¿cierto? Ya la guagüita ya está ocupando cierto espacio que quizás le ayude o no le ayude a respirar mejor, por ejemplo. Entonces, en realidad, ustedes pueden estar midiendo, ¿cierto? Una persona que va a tener un menor rendimiento deportivo, por ejemplo, al momento de correr, pero no es por la pastilla que ustedes les van a dar para ver tratamiento, sino porque esta persona no va a tener rendimientos normales, ¿cierto? Deportivos. Por lo tanto, tenemos que pensar en todas las variables que van a estar sujetos a las condiciones o características de las personas que pudiesen disminuir la variable que queremos medir. Es importante destacar entonces que no corresponden a lo contrario de los criterios de inclusión. Por ejemplo, si en el estudio se determina que se incluirán mujeres, en los dos de exclusión no debe señalarse hombres. O bien, si el estudio será de adultos, no es correcta la exclusión de niños. Entonces, tenemos que tener cuidado con respecto a colocar lo contrario. Ejemplo, en un estudio X, ¿cierto? Se pidió como criterios de elegibilidad o de inclusión a las embarazadas que concurren a la consulta de control prenatal en los centros participantes que van a ser elegibles si cumplen con los siguientes criterios: edad gestacional, nulíparas, dispuesta y capaz de dar su autorización. Esto lo tienen que pedir sí o sí, ya esto es un resguardo para ustedes. Y la aleatorización se realizará durante la primera consulta de control prenatal antes de las 20 semanas de gestación. Se decidió incluir a todas las nulíparas independientes de sus antecedentes ginecológicos o complicaciones al comienzo del embarazo, como por ejemplo amenaza de aborto o hiperemesis gravídica, para abarcar un grupo de alto riesgo más fácilmente identificable. Ahora, ¿qué criterios de exclusión vamos a tener? Si la mujer tiene algún síntoma como la urolitiasis,
o cualquier enfermedad renal, no la vamos a incluir. Si si tiene una enfermedad paratiroidea, si la presión arterial está entre 140 o 90, o está recibiendo o tiene algún tratamiento de hipertensión. Y si está tomando diuréticos, tampoco. Si planea tener un pantalón en el hogar, tampoco. Si está tomando algún medicamento, tampoco. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Muchos conceptos al momento de hacer la medición de la variable. Tamaño de la muestra, ya dijimos, esto tiene que estar incluido. En toda investigación, entonces, siempre ustedes tienen que determinarlo. Lo que vamos a ver nosotros, fórmulas bastante en Infostat o en R, ¿cierto? Que hay varios paquetes estadísticos que ustedes les entrega. A ustedes les entregan cómo calcularlo de manera fácil, ya para que no estemos en estas alturas de la vía ocupando las famosas fórmulas. Entonces, chicos, lo importante, chicos y chicas, lo importante es que nosotros entendamos que tenemos una población total y si la muestra es homogénea y representativa, podemos extraer una porción de ella para que represente, ¿cierto?, de valía externa de buena manera a la población total. Con respecto a la recolección y análisis de datos, hay que mencionar que la razón fundamental de la elección del instrumento es importante para describir la validez y confiabilidad. Entonces, ustedes en la recolección de datos deben colocar el algoritmo de decisión y todos los pasos que van a realizar brevemente. Ustedes no pueden, por ejemplo, describir un Kruskal-Wallis. Eso no se hace, ya no tienen que decir un Kruskal-Wallis, que es un terno paramétrico, que se ocupa cuando tengo más de dos grupos. No tienen que decirlo. Solamente tienen que mencionar que para las variables que no tengan normalidad se va a ocupar un Kruskal-Wallis, o para el estudio exploratorio vamos a hacer un análisis de frecuencia y de promedio. Tienen que hacer un breve relato en el que el lector pueda entender cuáles son los pasos que se siguieron para la recolección de la información. Recordar entonces que en estudios de casos ecológicos poblacionales exploratorios, por lo general, ustedes van a encontrar estudios de medias, mediana, intervalo de confianza y gráficos, y para estudios correlacionales vamos a encontrar entonces T-Student, T-cuadrado, Wilcoxon, análisis multivariado. O sea, vamos a relacionarlos con el valor P. ¿Qué software existen? Existe R, existe Python, Excel, GeoGebra, algunos que ocuparon por ahí, etcétera. ¿Ya? Miremos aquí, por ejemplo, algunas metodologías. Aquí hay un estudio que se llama Características de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios. Se fijan, hablan de los participantes, hacen una descripción de los participantes, de la edad que tienen, por ejemplo, cuántos fueron, nos hablan de la población de estudio, hablan también del instrumento, ¿cierto? Esto nos ayuda a entender cómo vamos a recolectar, por ejemplo, la información. Hablan de los procedimientos estadísticos, ya si se fijan son bastante reducidos, ¿ya? Y si se fijan, también aquí nos faltó un poquito de información, ¿cierto? Ahora, el tamaño muestral o el diseño, nosotros vamos a asumir que es de tipo exploratorio, pero nos hubiese gustado visualizar mayor descripción. Eso entonces, chicos, y recordar que la metodología como tal la vamos a ver o la vamos ya a desarrollar después de contemplar el desarrollo del marco teórico. Nos vemos en clases.